Mi hermana me acusó falsamente porque me rehusé a comprar alcohol para su fiesta. Esto ocurrió hace algunos años. Ahora estoy en mis 30, pero en ese entonces tenía 22 años. Mi hermana tenía 18 y era la niña dorada de mi madre. Afortunadamente, mi padre siempre tuvo los pies en la tierra y solía confrontar a mi hermana por su comportamiento. Sin embargo, la intervención de mi madre siempre hacía que mi hermana se saliera con la suya. Esto fue lo que pasó en ese entonces. Mis padres decidieron irse de vacaciones a Aspen para esquiar y dejaron a mi hermana a cargo de la casa. Le dijeron que no hiciera fiestas, pero esa era una regla que ella ignoró completamente. Un día después de que mis padres se fueran, mi hermana empezó a enviar invitaciones para una fiesta y prometió que habría alcohol gratis. Aún no había visto esa publicación, pero mi hermana me llamó y me pidió que le comprara alcohol para su fiesta porque yo era mayor de 21 años y podía hacerlo legalmente. También quería que yo pagara por él y me dijo que me invitaría a la fiesta y me presentaría a una chica fácil como forma de compensarme. Le dije que no iba a infringir la ley para hacerla feliz, y que nunca debió prometer alcohol en su fiesta. Me gritó por teléfono, diciendo que estaba arruinando su vida y que ya no podía retractarse de las invitaciones porque estaban publicadas en su Facebook. Vi su publicación y me llevé la mano a la cara. Le dije que lo que había hecho era muy estúpido, y que ella y sus amigos eran menores de edad, por lo que era ilegal. Intentó justificarlo diciendo que solo sería ilegal si alguien los denunciaba. Le dije que no los delataría, pero que tampoco compraría el alcohol. Me gritó aún más, así que colgué. Esa noche mi hermana organizó la fiesta, y alguien llamó a la policía por consumo de alcohol por menores de edad. Después de ser arrestada y confrontada por la policía, mi hermana me culpó diciendo que yo había proporcionado el alcohol. Resultó que en realidad había robado de la bodega de licores de mi papá y pensó que sería mejor culparme a mí por su crimen. La policía vino y me arrestó en mi apartamento al día siguiente de la fiesta. Parecían estar convencidos de que yo era culpable y no escucharon mucho cuando les dije que nunca estuve allí. Pero cooperé voluntariamente con ellos. En la estación, les conté toda la historia y les pedí que revisaran la publicación de Facebook de mi hermana. Afortunadamente, había algunas personas que me escucharon. Pero aún así tuve que pasar la noche en una celda mientras llamaban a mis padres. Mis padres volaron de regreso a casa durante la noche y pagaron la fianza tanto para mi hermana como para mí. Sin embargo, mi madre intentó convencer a mi padre de que me dejara en la cárcel porque mi hermana les había contado su mentira también. Pero mi padre se tomó el tiempo de hablar conmigo y revisar el Facebook de mi hermana, por lo que me creyó. Esto provocó una pelea entre él y mi madre. Cuando regresaron a casa, mi padre descubrió que mi hermana había roto la cerradura de la bodega de licores y habló con la policía en mi nombre. Mi madre, sin embargo, seguía queriendo que la culpa recayera sobre mí porque, según ella, los cargos estaban arruinando el futuro de su bebé. Pero mi inocencia fue confirmada aún más porque tanto yo como mi coche fuimos captados por cámaras de seguridad al salir del trabajo y llegar a casa poco después. Mi coche no se movió el resto del día y la noche. En la historia de mi hermana a la policía, yo había salido a comprar el alcohol para ella, pero no aparecía en ninguna cámara de seguridad de las licorerías del condado, ni había transacciones en mi cuenta bancaria relacionadas con alcohol. La casa de mis padres también tenía una cámara en la puerta principal, y mi coche no apareció en el camino de entrada ese día. Ante esos hechos, la historia de mi hermana cambió, diciendo que yo ya tenía el alcohol y se lo había dado en mi apartamento. Pero el coche de mi hermana tampoco apareció en mi apartamento. Y en mi refrigerador solo había 3 cervezas baratas y nada de licor fuerte. Finalmente, mi hermana tuvo que abandonar sus mentiras, y mis padres se sintieron muy decepcionados de ella. Pero mi madre aún intentó convencerme de asumir la culpa por mi hermana. Fue a mi apartamento y me exigió que le dijera a la policía que todo era culpa mía. Le dije que no iba a arruinar mi futuro por mi hermana. Se negó a irse y pasó de exigir a suplicar. Incluso se arrodilló e intentó convencerme de que ella y mi padre arreglarían todo a largo plazo si asumía la culpa ahora. Le dije que prefería vivir pobre que tener ese delito en mi historial. Hizo un gran berrinche y empezó a arrojar cosas porque me negué a hacer lo que quería. Amenacé con llamar a la policía y se fue de mi apartamento, gritándome insultos como una loca. Nunca había escuchado tantas groserías de su parte antes ni después. Pero continuó lanzando insultos hasta llegar a su coche y terminó diciendo que debería haberme abortado antes de conducir lejos. Llamé a mi padre de inmediato y le conté todo lo que pasó. Estaba furioso y tuvo una gran pelea con mi madre cuando ella llegó a casa. Ni siquiera negó nada de lo que dijo o hizo porque consideraba que era por el bien mayor de su hija. Pero mi padre le dijo que no podía destruirme para salvar a mi hermana. Luego amenazó con divorciarse de ella si no intentaba arreglar las cosas. Terminó llorando y diciendo que haría lo que él quisiera. Mi padre dijo que sería terapia de pareja y familiar o divorcio. Mi madre había firmado un acuerdo prenupcial antes de casarse con él y realmente no tenía elección.
En la terapia familiar la confronté por cómo siempre creyó las mentiras de mi hermana. Mi hermana intentó decir que no eran mentiras, pero cada una que señalé de los últimos años probaba lo contrario. Me tomé el tiempo de hacer una lista de todas las que recordaba de la última década que se habían probado como falsas. Mi madre y mi hermana se vieron obligadas a quedarse en silencio mientras las leía todas. Intentaron interrumpir repetidamente, pero mi padre y el terapeuta las hicieron callar. Mi hermana, ahora demostrada como una mentirosa y manipuladora, simplemente se cerró y se negó a decir algo más al terapeuta. Y mi madre finalmente me pidió disculpas. Pero era obviamente una disculpa forzada porque se veía muy incómoda haciéndolo. Le dije que su disculpa era muy falsa y que después de tantos años de favoritismo el daño ya estaba hecho. Mi relación con ella nunca se recuperó realmente, porque estaba convencida de que yo era culpable sin importar lo que se dijera hasta que mi hermana admitió la verdad, y luego quería que fingiera ser culpable de todos modos para proteger a su hija favorita. Pero nada salió como quería, así que simplemente volvió a llorar por ello. Cuando mi hermana fue a la corte, mi madre suplicó al juez que fuera suave con ella por los cargos de consumo de alcohol, proporcionar alcohol a otros menores y tratar de incriminarme por su crimen. También se resistió al arresto cuando la policía llegó y clausuró la fiesta. Estaba muy borracha cuando sucedió. La mantuvieron en una celda durante la noche para que se le pasara la borrachera, y luego les dijo a los policías que yo había proporcionado el alcohol. Las súplicas de mi madre, junto con el abogado implacable que contrataron mis padres, lograron que el juez ofreciera un acuerdo, con la condición de que mi hermana se declarara culpable. Ella no quería hacerlo, pero su abogado le recomendó que aceptara dicho acuerdo para evitar la cárcel, porque no había otra manera de evitar que obtuviera un delito grave en su historial. El abogado de mi hermana utilizó el hecho de que el alcohol no se había comprado ese día, sino que ya estaba en la casa mucho antes de que ocurriera la fiesta, para ayudar a reducir los cargos. Mi hermana también había eliminado completamente su Facebook tan pronto como pudo para ocultar la publicación. El juez solo quería cerrar el caso, así que mi hermana se salió con una multa enorme que mi madre pagó casi en su totalidad de su propio bolsillo y un par de años de libertad condicional. Además, mi padre la obligó a asistir a terapia. Sin embargo, nunca mostró remordimiento real por lo que hizo y solo guardó rencor hacia mí, sin importar cuán equivocada estuviera. Finalmente, fue diagnosticada como narcisista después de que mi padre la obligara a ver a un médico. Después de que terminó su libertad condicional y sus 4 años de universidad, decidió que se mudaría a California y nunca volvería una vez que consiguiera un buen trabajo. Actualmente trabaja en una oficina en Los Ángeles, y no hemos hablado en años. Mi padre le consiguió ese trabajo, y ella no ha mostrado ninguna apreciación real por ello. Incluso mi madre ha perdido la esperanza de que vuelva a casa para las fiestas y de que seamos una familia de nuevo. Esto la destrozó durante algunos años, pero ahora solo está amargada. Ya no me culpa, pero solo mostramos indiferencia el uno hacia el otro. El hecho de que mi hermana la haya apartado no me convierte en el nuevo favorito por defecto. Solo significa que mi madre perdió a su bebé y no la recuperará. No puede dejar a mi padre porque depende demasiado de él, a pesar de tener su propia carrera. Nunca querría estar sola de nuevo. Así que se ha convertido en una sombra de lo que solía ser. Las cosas entre mi padre y yo siguen siendo excelentes. Básicamente ha desheredado a mi hermana por lo que hizo y ha dejado de preocuparse si volverá a hablar con él. Ni siquiera mi padre y mi madre duermen en la misma habitación. Ella se mudó a la habitación de invitados hace unos 5 años y ha permanecido allí. Su matrimonio es realmente solo un papel estos días. Información: es un delito grave o menor proporcionar alcohol a menores de edad. Y mi hermana proporcionó alcohol robado a al menos una docena de personas menores de 21 años. Luego se resistió al arresto e intentó incriminarme mintiendo a la policía. El hecho de que se librara con facilidad gracias al abogado implacable que mis padres contrataron para ella fue increíblemente afortunado. No es que alguna vez estuviera agradecida. El juez le impuso una multa por cada persona a la que le dio alcohol. Lo que sumó mucho. Y con el costo del abogado, mis padres perdieron mucho dinero. Para resumir, mi hermana organizó una fiesta con consumo de alcohol por menores de edad, fue arrestada, intentó echarme la culpa diciendo que yo proporcioné el alcohol y luego tuvo que ser obligada a admitir la verdad. Mi madre intentó que asumiera la culpa de todos modos, mis padres casi se divorciaron, mi hermana salió bien librada en la corte, se fue a California después de la universidad y luego nos cortó a todos, incluso a nuestra madre, quien no hizo más que defenderla. Edición: sí, mis padres son ricos. Especialmente mi padre, ya que es dueño de varias empresas. Tiene una grande y algunas más pequeñas. Incluso es dueño de una estación de servicio local. Y la ciudad en la que vivimos está llena de policías aburridos que están ansiosos por entrar en acción. También escuché que un par de los menores arrestados en esa fiesta eran hijos de policías. Lo cual no ayudó a mis posibilidades cuando vinieron por mí.
La razón por la que la investigación llegó tan lejos fue porque mi padre la impulsó. También me tomé la molestia de proporcionar algunas de las pruebas, como las cámaras de seguridad de mi trabajo, mi complejo de apartamentos y mis estados de cuenta bancarios que mostraban que no compré el alcohol. El resto lo impulsó mi padre. Contrató a un abogado para obtener las grabaciones de todas las tiendas de licores del condado de ese día. Aunque mi madre trató de disuadirlo. Al final, esto tomó demasiado tiempo para demostrar que mi hermana era una mentirosa, porque trató de mantenerse firme en su historia. Incluso después de que mis padres descubrieran que había obtenido el alcohol de la bodega de licores de mi padre. Y sí, mis padres perdieron 1 tonelada de dinero básicamente pagando a la corte para que desestimara la mayoría de los cargos de mi hermana. Mi hermana tuvo que pagar como el 10%. Eso es todo. Y eso es solo lo poco que mis padres la obligaron a pagar. También pagaron por su universidad después de eso. Así que quienes dicen que esto es drama de ricos tienen toda la razón, porque eso es exactamente lo que es. En ese momento, yo todavía estaba en la universidad. Pero mi padre insistió en que tuviera un trabajo de medio tiempo para aprender el valor del trabajo. Y tenía toda la razón en eso. Mi familia es rica. Pero mi padre trató de evitar que creciera siendo malcriado. Incluso compré mi primer coche con dinero que gané trabajando a medio tiempo. Pero no puedo decir lo mismo de mi hermana, ya que mi madre la trataba como una princesa. El resto de la familia en su conjunto también odia a mi hermana por lo que hizo en ese entonces. Así que no se perdió mucho amor cuando nos dejó, salvo para mi madre. Ella lloró por eso a menudo durante todo un año. Edición 2, sí, esto sucedió en los Estados Unidos. Y sí, fue estúpida la forma en que la policía me arrestó. Mi padre tuvo algunas palabras bastante fuertes con ellos al respecto, pero supongo que los policías no tenían nada mejor que hacer. Y el arresto fue eliminado de mi historial después de que se probó mi inocencia. Pero como alguien señaló en los comentarios, da miedo lo fácil que es que te quiten la libertad. Desde entonces he evitado instintivamente a la policía. Para ellos, arrestar al hijo de un tipo rico debe haber sido un gran escándalo en ciernes. Y no, nadie resultó herido como resultado de conducir bajo los efectos del alcohol. Pero hablé con mi padre y dijo que hubo algunos DUI porque algunos de los menores allí se subieron a sus autos e intentaron escapar. Considerando que escuché que algunos de los presentes eran hijos de policías, eso solo empeoró las cosas para mí. Los policías que me arrestaron parecían de mediana edad. Así que si sus hijos estuvieron involucrados, eso podría explicar por qué me trataron como si fuera culpable. Aquellos que dicen que esto es falso, ojalá lo fuera. Porque es tan estúpido que realmente debería serlo. Pero mi ingrata hermana rompió nuestra familia. Y casi destruyó mi reputación también. Hoy en día, todos en la ciudad la han olvidado. Perdió a la mayoría, si no a todos sus amigos después de esa fiesta, porque todos fueron arrestados. Actualización 1. Esperaba poder cerrar sesión en esta cuenta y simplemente no volver. Pero parece que mi hermana vio mi publicación original en YouTube. Desde entonces, llamó a casa e intentó desatar el infierno. Contactó a nuestra madre con una furia descontrolada diciendo que la había humillado. Y, para mi completa sorpresa, a mi mamá no le importó. Mi hermana le dijo cómo encontrar la publicación, y la leyó. Ahora estaba enojada conmigo, pero más porque sentía que la hice quedar como una mala madre nuevamente. Pero mi papá intervino y dijo que no era como si estuviera mintiendo. Porque en aquel entonces, las cosas que ella y mi hermana hicieron eran inexcusables. Mi mamá estuvo de acuerdo de una manera muy triste. Pero aún así dijo que desearía que nunca hubiera publicado la historia. Supongo que no podía culparla por eso. Terminé hablando con mi hermana por teléfono porque nuestra madre le dio mi número actual. Y lo primero que hizo cuando respondí fue gritarme en el oído. Terminé la llamada debido a los gritos. Y entonces la llamada fue seguida por una avalancha de mensajes de texto. Mi hermana exigía que eliminara mi publicación original. Me negué. Amenazó con conseguir que nuestros padres me obligaran a quitarla. Pero para ese momento, nuestros padres ya sabían sobre la publicación, y entre ellos, a nuestro papá no le importa, y nuestra mamá está más enojada porque la hice quedar como una mala madre nuevamente. Entonces, ella amenazó con conseguir un abogado y demandarme por difamación. Le dije que adelante. Mi publicación fue hecha de manera anónima, y si demanda, muchas personas descubrirán que mi publicación era sobre ella. Ella preguntó si eso era una amenaza. Dije que no, solo algo que probablemente sucederá si la gente investiga más sobre ambos pasados si ella inicia una demanda. Incluso podría afectar su carrera. En lugar de responder por mensaje, mi hermana me llamó nuevamente y le dije que colgaría y la bloquearía si gritaba en mi oído una vez más. Exigió enojada que eliminara mi publicación original nuevamente o si no. Señalé que esta es la primera vez que hablamos en 6 años. Y no tuvo problemas en echarme la culpa en el pasado cada vez que podía.
Y ahora está enojada porque sus propias acciones están reflejándose mal en ella cuando nadie más sabe que la historia era sobre ella más que nosotros. Y realmente no me importaba lo que pensara de mí ahora. Papá prácticamente la ha desheredado, y destruyó todo el amor de hija dorada que nuestra mamá tenía por ella. Mi hermana negó haber sido una hija dorada. Así que comencé a explicar exactamente qué es. Me interrumpió diciendo que está en Reddit todo el tiempo. Sabe lo que es una hija dorada. Y solo pude reírme del hecho de que sabe eso y aún negó haber sido una. Señalé todas las cosas de mi primera publicación. Como mintió tanto, como siempre tuvo a nuestra madre de su lado, y como era abiertamente la favorita de mamá, y como esperaba que todo se le diera. Era una hija dorada. No hay forma de negarlo. Bueno, se lo tomó muy personal y dijo que deseaba que nuestra madre me hubiera abortado, tal como había dicho hace años cuando me negué a asumir la culpa por el crimen de mi hermana. Solo me reí más y le pregunté si eso era todo lo que tenía en su pequeño libro negro de insultos malos. No le pareció gracioso que me pareciera tan gracioso. Le devolví el golpe diciendo que es una narcisista egocéntrica, y siempre lo será. Aprovechó a nuestros padres tanto, y no tuvo aprecio por ello. Desde ese trabajo de oficina bien remunerado en Los Ángeles que papá le consiguió. Se burló de mí y dijo que consiguió ese trabajo por mérito propio. Me reí de nuevo. No, no lo consiguió. De repente, una firma bien conectada de Los Ángeles la reclutó varios estados lejos después de la universidad para trabajar para ellos cuando no tenía experiencia previa como pasante. Simplemente no sucede. El antiguo CEO de esa empresa era amigo de nuestro papá antes de que falleciera. Y papá llamó a un favor. Así es como consiguió ese trabajo. Mi hermana, por supuesto, entró en más negación sobre la verdad que le acababa de presentar. Pero supongo que finalmente entendió en su mente que yo tenía razón. Es una narcisista, pero no es tonta. Así que simplemente comenzó a presumir de lo bien que le ha ido en ese trabajo. Llegó a asistente de gerente, y está en camino de ser gerente completo algún día. No me impresionó. Y exigió saber por qué. Así que señalé que ahora estoy a cargo de administrar uno de los negocios más pequeños de papá por completo. Claro, fue un ascenso técnico por nepotismo. Pero trabajé duro para ganármelo. Y papá ha declarado abiertamente que cuando algún día fallezca, heredaré todo. No es que esté ansioso por ello, como indudablemente ella estaría. Realmente quiero que nuestro papá viva una buena y larga vida. Estaba tan enojada que me colgó y luego llamó nuevamente a nuestros padres. Les preguntó a papá si realmente había sido desheredada. Y ellos lo confirmaron. El testamento de papá está configurado para dejarle solo un pequeño acuerdo para que no pueda impugnarlo. Y si intentara impugnarlo, automáticamente no recibiría nada. Incluso el testamento de nuestra mamá básicamente la ha eliminado. Mi hermana terminó llorando y diciendo que no era justo. Pero ambos padres señalaron que culparme por sus acciones hace años tampoco fue justo. Desaparecer de sus vidas después de que pagaron tanto dinero para evitarle un delito grave y ponerla a través de 4 años de universidad tampoco fue justo. No les queda nada que quieran darle. Mi hermana terminó bloqueándonos a todos de teléfonos y redes sociales. Ya no podemos ver nada. Pero realmente no nos importa. Mi mamá se sentó conmigo y me dio una disculpa mucho más sincera por lo que pasó hace tanto tiempo. Especialmente por ese día en que trató de hacerme asumir la culpa por mi hermana. Años sin mi hermana en su vida, y el reciente incidente le han hecho darse cuenta más que nunca de que fue una madre terrible para ambos. Y no puede deshacer nada. Pero quería al menos decir que lo sentía increíblemente. Y que me amaba. Ha estado demasiado avergonzada para demostrarlo realmente. Ahora finalmente está buscando terapia, e incluso está haciendo un esfuerzo por pasar más tiempo con mi papá, como en los viejos tiempos. Es irónico realmente. Mi hermana destruyó nuestra familia. Y luego, de alguna manera, la volvió a unir al ser la misma clase de persona desagradable que siempre ha sido. Así que hermana, si ves esta publicación, y apuesto a que lo harás, no te molestes en intentar contactarnos nuevamente. Porque si lo haces, entonces cualquier drama que causes terminará aquí. Así que por favor, déjanos en paz por el futuro previsible. Actualización final. Mi hermana cayó a un nuevo nivel de manipulación con esta. Hace un par de meses, apareció de repente en la casa de nuestros padres con un novio y una prueba de embarazo positiva, diciendo que tenía 2 meses de embarazo. Afirmó que quería reconciliarse para que su hijo pudiera conocer a sus abuelos. Desde el principio, vi esto por lo que era. Mi hermana se esforzó por quedar embarazada para que papá la volviera a incluir en el testamento y mamá la convirtiera nuevamente en la niña dorada. Pero las cosas no se desarrollaron de esa manera en absoluto. Fue en febrero cuando mi hermana apareció de repente. Había tomado un permiso en el trabajo para venir a vernos. Incluso intentó actuar toda sonriente conmigo. Pero todavía podía ver el odio en sus ojos. Todavía me culpaba. Nunca dejó de culparme. Pero fingió que había reconocido el error de sus formas.
Mamá pareció creer su actuación, pero papá no en absoluto. Aunque tener un nieto es algo que mis padres han anhelado durante mucho tiempo. Así que, a regañadientes, aceptaron a mi hermana de regreso por el momento. Pero no sin asegurarse de si esto era una estafa. Spoiler, lo era. Mi papá sugirió que mi hermana se hiciera otra prueba de embarazo para confirmar. Esperábamos que protestara, pero tomó la que papá consiguió y la usó voluntariamente. Y dio positivo. Así que, efectivamente, estaba embarazada. Mis padres pidieron un tiempo a solas con mi hermana. Así que me fui a casa y no los vi de nuevo hasta la noche del día siguiente. Entonces obtuve los detalles de lo que pasó de parte de mis padres. La noche anterior habían tenido una larga conversación con mi hermana sobre todas las cosas que había hecho. Y le dijeron que ayudarían a apoyar a su nieto y establecerían un fondo universitario para él. Pero si mi hermana quería un lugar en la familia nuevamente, tendría que esforzarse mucho para ganárselo y demostrar que ha cambiado. Porque era obvio, con el momento del embarazo, que solo quedó embarazada para intentar volver a ganarse el favor de la familia. Ella lo negó, por supuesto. Pero sus acciones pasadas hablaban por sí solas. Nuestros padres querían que buscara terapia, tanto individual como grupal con ellos a través de videollamadas. Y también querían que se disculpara conmigo por lo que hizo hace años, ya que siempre se negó a hacerlo. Fue entonces cuando finalmente rompió y dijo que no merezco una disculpa. Porque soy la razón por la que su vida se arruinó en primer lugar. Bueno, mi papá no dejó pasar eso y prácticamente rugió hacia ella. Luego le dijo que nunca fue agradecida por nada de lo que hicieron por ella, y que solo me culpaba para no tener que asumir la responsabilidad de sus propias acciones. Mi mamá intervino y dijo que tenía que darse cuenta de que sus propias acciones pasadas estaban más allá de lo incorrecto. Como cuando intentó obligarme a asumir la culpa por mi hermana en aquel entonces para que su bebé no tuviera problemas. Y como me dijo esas cosas horribles cuando me negué. Y que si ella podía admitir sinceramente sus errores, mi hermana también podría hacerlo. Bueno, mi hermana se desquició y se fue con su novio. Las pocas veces que conocí al chico, podía decir que solo estaba con mi hermana por el dinero, porque ella lo trataba terriblemente. Incluso lo golpeó en el estómago una vez, justo frente a mí. De todos modos, mi hermana regresó al día siguiente con una disculpa larga y ensayada para ellos, lágrimas de cocodrilo incluidas. Y nuevamente, la única razón por la que nuestros padres la dejaron volver fue por su embarazo. La instalaron de nuevo en su antigua habitación y pasó los días siguientes tratando de actuar toda sonriente. Pero su actuación era bastante mala. Aún se esperaba que me diera esa disculpa tan esperada. Y me encontré con ella y su novio en un restaurante local que nuestros padres eligieron. Pensamos que, si ella me iba a dar algo remotamente genuino como una disculpa, no podría ser frente a nuestros padres. Comenzó la disculpa básicamente murmurando. Y cuando su novio le pidió que hablara más alto, fue cuando lo golpeó en el estómago. Y fuerte también. Él pidió disculparse y nos dejó a solas. Tan pronto como se fue, mi hermana comenzó con algo más parecido a una no disculpa. Básicamente dijo que lamentaba lo que pasó con intentar incriminarme. Pero que eso nunca habría pasado si simplemente hubiera ido con ella ese día y comprado el alcohol para su fiesta. Y luego podríamos haberla pasado bien juntos. Le respondí que todavía no lo entendía. Me incriminó, y cuando llamaron a la policía por ella, no tuvo nada que ver conmigo. Así que, si la hubiera ayudado ese día, también me habrían arrestado y acusado. Me levanté y le dije que no había cambiado en absoluto. Que solo vive en su pequeño mundo de autoimportancia y me fui. Cuando nuestros padres se enteraron de esto, mi hermana intentó negar las palabras que me dijo. Pero mi papá conoce al dueño de ese restaurante. Estábamos sentados lejos de otros clientes ruidosos y justo debajo de una cámara de CCTV con audio. Captó todo. Y mis padres obtuvieron el vídeo en cuestión de horas del dueño del restaurante. Lo reprodujeron frente a mi hermana y le dijeron que esta es exactamente la razón por la que no obtendrá mucho en el testamento. Su hijo podría, pero ella no. Fue entonces cuando hizo una rabieta y salió gritando. Y esta vez, no regresó. Se subió a su coche y condujo de vuelta a Los Ángeles sin decirnos ni una palabra más a ninguno de nosotros. Más tarde llamó para decir que su novio la había dejado. Y no sabía dónde estaba. Como pensaba, claramente él estaba solo por el dinero. Y cuando su estafa falló, la dejó. Así que ahora mi hermana está con unos 4 meses de embarazo y el padre del bebé huyó. Aún envía actualizaciones a nuestros padres sobre el embarazo. Y mis padres están teniendo un momento muy difícil lidiando con el hecho de que su futuro nieto está siendo básicamente usado como una ficha de negociación para que mi hermana intente volver a entrar. Y hermana, si ves esta publicación. Te advertí que haría esto si intentabas algo más. Has dejado a nuestra madre con el corazón roto otra vez, a nuestro padre más que decepcionado, y a mí como tu chivo expiatorio mental porque aún no puedes admitir que fue 100% tu culpa que fueras desheredada. No has cambiado nada. Y dudo que alguna vez lo hagas.